El segundo Malón de la Paz tuvo lugar en el año 2005, en pleno gobierno kirchnerista, o peronista de centroizquierda, o llamalo como vos quieras. En el año 2005 vinieron los hermanos originarios a la capital federal para pedirle nuevamente, esta vez a Néstor y a Cristina, que le entregara las tierras. No 900.000 hectáreas como tiene Benetton, sino unas tierras, unas pocas tierras, en las que pudieran vivir dignamente, tener sus cultivos, sus animales, y un poco de la dignidad que el capitalismo, que el feudalismo primero y el capitalismo después les había arrebatado. Tampoco tuvo lugar este pedido. Vaya a saber qué pasó por ahí. Pero ni Perón en su momento, ni Kirchner en su momento, ni Cristina en su momento, le dieron las tierras a los hermanos originarios. Y todo quedó como algo folclórico, exótico, anecdótico, de un puñado de aborígenes que habían venido a pedir no sé qué cosa. Y ahora viene el tercer malón. Es la tercera vez que los pueblos originarios marchan hacia la capital federal de la República. Y este tercer Malón de la Paz tiene una característica muy importante, diferenciadora de las demás, porque se da en el marco de una dictadura institucional instalada en la provincia de Jujuy, en donde los pueblos originarios van a ser despojados de sus tierras, de todos sus derechos, mediante el ejercicio de la nueva Constitución que entre gallos y medianoche el señor Gerardo Morales y sus cómplices radicales y peronistas firmaron para despojar al pueblo jujeño de todos sus derechos. Esta marcha empezó el 25 de julio en uno de los cortes más importantes que se están realizando, que se siguen realizando en Jujuy, en el cruce de la Ruta 9 y la 52, en La Quiaca. Y fueron atravesando todas las provincias, fueron recibidos en Catamarca, en Córdoba, en Rosario, con grandes muestras de apoyo, de solidaridad y de afecto, de sectores importantes del sindicalismo combativo, del estudiantado, de las fuerzas políticas populares, de la izquierda, del movimiento ambientalista, y vienen a reclamar lo que reclaman siempre: tierras, trabajo, dignidad, respeto a sus derechos, y vienen a reclamar también que la Corte Suprema de Justicia anule la reforma constitucional de Gerardo Morales y que el Congreso Nacional intervenga a la provincia de Jujuy y lo expulse a Gerardo Morales de la gobernación. Se han atrevido, dirían los oligarcas, a exigir que estos tipos que han sido votados y han sido elegidos y que no han cumplido con su mandato se tengan que ir. Yo no albergo ninguna esperanza
sobre esta Corte Suprema de Injusticia, que fue la que votó en su momento el 2-1 para los genocidas y que es la que ha avalado la entrega del patrimonio nacional, el pago de una deuda externa fraudulenta y montones de cosas más, de las cuales ni siquiera vale la pena hablar porque ya las conocemos. Y tampoco puedo albergar esperanzas en este Congreso Nacional, que no ha hecho nada por revertir la situación de hambre, de pobreza extrema y de represión salvaje a través del gatillo fácil para el pueblo argentino todo. No quiero ser jodido, no quiero ser pesimista, pero me parece que no es a estos organismos estatales a los que hay que pedirles nada ni exigirles nada. No obstante lo cual, debemos apoyar con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, a los hermanos originarios, porque aunque las batallas se pierdan, igual hay que darlas. Un poco recordando a lo que decía Eve, la única batalla que se pierde es la que se abandona. El tercer malón de la paz forma parte imprescindible del gran movimiento del pueblo jujeño que resiste, que sigue resistiendo a pie firme los atropellos de Gerardo Morales, que son los atropellos de los Blaquier y que son los atropellos de toda la gran burguesía de este país. Esta no va a ser la gran noticia del día. La gran noticia del día seguramente va a ser cómo se siguen peleando la oposición de derecha con este gobierno que se autotitula hipócritamente nacional y popular, y que de nacional y popular no tiene nada. Y vamos a escuchar en las radios y ver en la televisión las arengas a ir a votar, porque parece ser que hay un sector del periodismo que es reflejo de un sector político que está muy preocupado porque mucha gente no va a votar. Entonces nos quieren hacer creer que no ir a votar o votar en blanco es más o menos un acto de traición a la patria. Que un buen ciudadano tiene que ir a votar. Porque si no va a votar, es como que no es patriota. O sea, ser patriota para esta gente es elegir entre la muerte y unga dunga. Entre una bestialidad y otra. Elegir entre los que prometen represión y hambre y los que prometen hambre y represión. Más disfrazada, más edulcorada, más lenta, más gradual, pero más o menos lo mismo. Ni hablar de Patricia Bullrich, de Horacio Rodríguez Larreta, de Javier Milei, de toda esta manga de opositores que reivindican a la dictadura genocida. Yo el otro día escuchaba a la señora Villarroel, candidata a vicepresidente al lado de Javier Milei en La Libertad Avanza,
la escuchaba decir que el gobierno de Jorge Rafael Videla no era una dictadura, sino un gobierno de facto. Yo me pregunto qué clase de democracia es esta, en donde la gente que hace la apología del terrorismo de Estado, entiéndase, la apología de la tortura, la apología de la picana, la apología del despellejamiento en vida, la apología de la violación, la apología del secuestro de niños. ¿Cómo este tipo de personas puede ser diputados y diputadas de la nación? ¿Cómo es posible que gente que dice que se puede comprar y vender órganos y que la sociedad no está preparada para debatir si hay que comprar o vender niños, sean diputados y se presenten a elecciones, cuando en realidad tendrían que estar encerrados en una cueva? Bueno, esa es la democracia que tenemos. Esa es la democracia que ahora, el día 13, se va a refrendar en las urnas, en donde nuestro pueblo, todos nosotros, vamos a ir a ver qué hacemos. Y hay mucha preocupación en la derecha autoasumida, en la derecha que sabe que es derecha y que está contenta de ser derecha. Hay mucha preocupación porque han perdido en lugares en donde supuestamente ganaban por goleada. Y hay mucha preocupación en el gobierno porque hay mucha gente que no está yendo a votar. Y hay mucha gente que vota en blanco o anula el voto. Y esta es una característica de estas elecciones, que por primera vez en mucho tiempo, yo diría muchas décadas, ha cobrado gran relevancia. Porque por lo general el voto en blanco es un porcentaje absolutamente mínimo, cuasi ridículo, en las elecciones intermedias o en las elecciones generales. Pero parece ser que en algunos lugares va a votar el 50 y pico % del padrón. Y entonces están alarmados, porque bueno, la gente no cree más en nosotros. Y claro, ¿cómo vas a creer en los tipos que te prometen pan y te dan palos? O no te dan nada, ni palos, ni pan, ni nada. Yo el otro día me reía con mi esposa porque estábamos viendo que el señor Alberto Fernández lanzó o lanzaron los que lo circundan algo que se llama peronismo por la soberanía. Un armado político de respaldo al presidente de la nación. Y el peronismo por la soberanía tiene 10 puntos, que son sus 10 puntos programáticos, y que son supuestamente los puntos programáticos que ellos piensan que son los que se deben cumplir en nuestro país. Y el primero de ellos es la soberanía alimentaria. Es decir, que el país debe tener los recursos alimentarios para poder satisfacer la necesidad de alimentarse de la población. ¿Sí? En donde todos deberíamos comer carne,
frutas, verduras, legumbres, a discreción. La segunda, o el segundo punto, es la soberanía territorial, en donde se supone que el país debería ser el dueño de todas sus tierras y poder decidir qué se hace con ellas. Y después hay un montón de puntos más. La soberanía financiera, la soberanía económica. Parece que nos estuvieran cargando. Parece que fuera una joda, un meme, una mentira. Alguien que se quiso burlar y puso eso en las redes. Pero no, es verdad. Todas las cosas que no cumplió este gobierno son la base programática de lo que supuestamente deberían cumplir. De aquello que los impulsa, de aquello en lo que creen, o en lo que supuestamente creen. Ahora está de moda el cantito de la unidad. Tenemos que forjar la unidad, dicen. Unirnos contra la derecha, porque si no nos unimos, la derecha va a volver. La única unidad que sirve es la unidad en la lucha. La unidad para ir a votar. La unidad para depositar el voto en la urna. Es pan para hoy y hambre, mucha hambre para mañana. De esa unidad no hablan. De la unidad para reclamar, para exigir lo que es justo y necesario para el pueblo, no hablan. Nos piden unidad para ir a votar. Y encima se la agarran con aquellos que aún dentro de su propio círculo o dentro de su propia área de influencia están pateando el tablero. Se la agarran con Grabois, se la agarran con Moreno, porque supuestamente son los que sabotean la unidad. Yo pregunto, si mañana llega a ganar las elecciones Sergio Massa y al nuevo gobernador de Jujuy se le ocurre salir a matar a los pueblos originarios a balazo limpio, ¿Sergio Massa lo va a parar? ¿Quién lo va a parar? ¿O van a seguir mirando para otro lado como si fuera una noticia que ocurre en otro país? ¿O van a mandar algún tuit indignados porque están matando hermanos en el norte y diciéndoles que se tienen que hacer cargo? Faltan 12 días para las PASO. Y un poquito más, apenas un poquito más para las elecciones generales. Recuerden lo que les estoy diciendo ahora. La única unidad que sirve es la unidad para luchar. Y esa es la unidad que tenemos que forjar. Y esa es la grieta que tenemos que cerrar. La grieta que nosotros tenemos que cerrar
es la grieta entre los que pensamos distinto, pero luchamos por las mismas cosas. Esa grieta que está abierta desde hace más de 70 años y que todo el mundo se empeña en seguir ensanchando cada vez más, esa es la verdadera grieta que tenemos que cerrar. Esa es la verdadera unidad que tenemos que forjar. La unidad del pueblo en la calle, la unidad de ir a recibir al tercer malón y la unidad de exigir de pie, como corresponde, que nos devuelvan lo que nos pertenece.